Y hablando de prioridades, estaba leyendo la historia de una señora que vive en Texas y muy hincha del equipo de la NFL, de fútbol americano, de los Cowboys de Texas. ¿Pronuncié bien, pastor, los Cowboys? Perfecto, gracias. Y la señora no se perdía ningún partido de local, mucho menos el partido de apertura donde todo el estadio estaba lleno. Y siempre iba con toda su indumentaria, es decir, los colores de su equipo: plata, azul y blanco. Y curiosamente al lado de ella había una silla vacía. Y esa silla vacía tenía al hombre que estaba sentado al lado de ella muy inquieto. ¿Cuántos saben que los hombres son curiosos también a veces, cierto? ¿Cuántas mujeres dicen amén? Sí, pastor, algunos mucho más curiosos de lo que nosotras, ¿cierto? Y el hombre no se aguantó. Y en el entretiempo le preguntó: señora, qué pena, o sea, ¿por qué esa silla está todo el estadio lleno y esa silla ahí vacía? Y ella le dijo: es que era de mi esposo, pero falleció. Y el hombre se sintió conmovido porque vio a la señora triste. Le dijo: lo lamento mucho, no imagino lo que debe ser. Ella le dijo: sí, veníamos a todos los partidos, no nos perdíamos ninguno. Y entonces el hombre le entró más curiosidad todavía: ¿y usted no encontró ningún familiar que viniera con usted? Y ella dijo: no, porque todos insistieron en ir al funeral. O sea, eso sí es un buen chiste para que le digamos al pastor Andrés que aprenda. Eso sí es un buen chiste. Todos tenemos prioridades, correctas o incorrectas, pero todos tenemos prioridades. Stephen Covey, el escritor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dijo: la clave no es priorizar lo que hay en nuestro calendario, sino incluir en el calendario nuestras prioridades. ¿Cuántos tienen un calendario? Mire, es tan importante porque manejar tiempo es igual que manejar dinero. El tiempo también es un gran recurso, un valioso recurso. Y así como uno tiene un presupuesto para manejar dinero, el calendario es el presupuesto para manejar tiempo. Porque si tú no manejas tu tiempo, créeme, otros te van a manejar el tiempo. Y lo que comúnmente hacemos es que tenemos una lista de tareas, de todas las cosas que tenemos que hacer, y empezamos a decir: esta la voy a hacer primero, esta segundo, uy no, tengo que atender a este de una porque si no se va a la iglesia. Y entonces así, ¿sabes que eso no es priorizar? ¿Sabe qué es priorizar? Tomar nuestras prioridades y ponerlas por encima de esa lista de tareas. Ejemplo: ¿cuántos en nuestra agenda o calendario lo primero que tenemos cada día es tiempo a solas con Dios? ¿Cuántos en el calendario dicen tiempo con la esposa? ¿Cuántos en el calendario dicen tiempo con los hijos? Tiempo en familia, visitar a mi mamá, a mi papá. ¿Cuántos en el calendario tienen NHN? ¿Otro virus, pastor? No, con la ayuda de Dios que nunca. NHN es no hacer nada. ¿Cuántos en el calendario dicen un día de descanso donde no atiendo a nadie, no respondo mails, no respondo WhatsApp, nada, dedicado a Dios, a la gente que amo y a mi recarga espiritual, emocional, mental, física, de lo que voy a hablar la otra semana, de los 4 tanques? Porque si no está agendada, difícilmente se va a llevar a cabo. Si a veces agendada se negocia. ¿Me están entendiendo? Permítame algo. 3, 2, 1, un aplauso para Steven, que es el hombre más rápido de todo Medellín. Eso es. ¿Cuántos en algún momento han salido así? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Se abotonó? ¿Se abotonó? Cojo, eso, se abotonó cojo, lo decimos así. Dígame, levante la mano, sea honesto. ¿Cuántos en algún momento salieron así? ¿Dónde estaba la esposa o el esposo que lo dejó salir así? No, pastor, cuando salía así era soltero. Bueno, ¿dónde estaba la mamá? ¿Por qué se distrajo? ¿Esto se ve bien? ¿Sabe por qué no se ve bien? Porque si el primer botón no está en línea, lo demás está fuera de línea. Y así es la vida. Si Dios no es la prioridad, lo demás está fuera de línea. Fuera. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes otra vez que desbaratar todo para volver a empezar. Estaba predicando en Estados Unidos, estaba con Cristian Ortiz, uno de nuestros pastores bivocacionales en entrenamiento. Y hice el ejercicio con él y le dije: ¿y ahora cómo es? Y se abotonó peor.
Y yo estaba predicando y veía que la gente se reía y no sabía por qué. Cuando lo vi estaba más descuadrado que... Pero Steven no, un aplauso para Steven. Gracias, Steven. Diga conmigo esto. Si queremos ver el cielo en la tierra, lo primero que hay que hacer es arreglar el desorden. Dile al que está a tu lado, arregla el desorden. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que darle la prioridad a Dios. Jesús dijo en Mateo 6:33. Mira cómo empieza esto. Busquen, un verbo en presente continuo. Busquen. Son palabras de Jesús. El escritor José Luis Navajo dijo: lo que se busca se encuentra, lo que se descuida se pierde. ¿Qué es buscar? Procurar, requerir, demandar, preocuparse. Jesús está diciendo: busquen, demanden, requieran, preocúpense primero por el reino de Dios. Por encima de ¿cuántas cosas? Todas. ¿Qué es eso? Prioridad, orden. Y luego dice: y lleven una vida justa, o sea, una vida íntegra. Una vida justa, una vida íntegra es consecuencia, o mejor, evidencia de buscar primero el reino de Dios. Ahora, no hay reino sin rey. Busquen al rey. ¿Quién es el rey de ese reino? Jesucristo. Busquen al rey por encima de todas las cosas. Y el rey va a llevarnos a vivir una vida justa, íntegra. Pero escuche esto, otra definición de buscar también es adorar. Entonces parafraseémoslo: adoremos al rey, buscando su reino por encima de todas las cosas. ¿Y cuál es el resultado? Y Él, ¿quién es Él? Dios nos dará todo lo que necesitemos. Pero si cambiamos el orden y empezamos a buscar lo que necesitamos en vez de buscarlo a Él y su reino, ¿sabe qué va a venir? Un cúmulo de preocupaciones. Vamos a ver el contexto en el cual está este versículo como centro. ¿Listo? Entonces vamos a devolvernos al 31 y vamos a leer hasta el 34. Palabra de Jesús. Así que no se preocupen por todo, tiempo presente. No se preocupen. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, o sea, de los que no creen. Dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial, diga conmigo, pero mi Padre Celestial ya conoce mis necesidades. Entonces busquen el reino por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana. Primero habló de necesidades presentes y ahora está hablando de necesidades futuras, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para el hoy. Si invertimos el orden, vamos a estar preocupados por necesidades presentes y por necesidades futuras. Pero si buscamos al reino, si buscamos a Jesús y su reino, sabemos que si estamos en Cristo, nuestro futuro está asegurado. Dile al que está a tu lado: si estás en Cristo, tu futuro está asegurado. Ahora permítame aclarar una cosa: que no nos preocupemos por el mañana no significa que no planeemos el mañana. No es lo que está diciendo Jesús. Hay que planear. Hay que planear, es bueno, pero no preocuparnos. Hace un tiempo compartí unas estadísticas que leí en un libro de Mas Lucado acerca de lo vano que es preocuparnos. Y me gustaría recordarlas para mostrar cuántas veces nos preocupamos sin razón o sin sentido. Pero antes permítame definir lo que es preocupación según la Biblia. Y preocupación es estar afanado y viene de la raíz estar distraído. Cuando usted y yo estamos en Dios, adorando a Dios, bien sea en la casa o aquí juntos en la iglesia, y estamos meditando en las promesas de Dios y en la palabra de Dios, ¿qué ocurre? Sentimos una seguridad, ¿cierto? Sentimos confianza.
decimos, wow, o sea, hay alguien, es mi Padre, está por encima de mí y de toda situación que en este momento estoy viniendo. ¿Puede haber? ¿Cierto que sí? Pero después salimos y nos encontramos muchas veces con una realidad cruda, cruel, difícil. ¿Y qué ocurre? Viene el temor, viene la angustia, viene la preocupación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nos distrajimos de la presencia y ahora nos enfocamos en todo lo que nos preocupa. Hay que volver. Por eso el verbo está en presente continuo. Busque. Es constante, constante, para no dejar que nuestro pensamiento sea dominado por las necesidades. Escúcheme esto: las batallas en la vida no se pelean conforme a los deseos o a las necesidades. Las batallas en la vida se pelean conforme a las promesas de Dios. ¿Me están entendiendo? Si me están entendiendo, denme un amén audible. Porque Dios respalda su palabra. Porque Dios es fiel a su palabra. Entonces mire esto: 40% de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder. 30% tiene que ver con hechos inmodificables del pasado. Ahí ya va un 70% de preocupación innecesaria. 10% se centra en la salud personal, lo cual empeora con la preocupación. 12% se enfoca en problemas reales que usted y yo no podemos controlar, solo orar. Y solo 8% corresponde a problemas reales en los cuales podemos intervenir, es decir, orar y actuar. Pastor, entonces si hay preocupaciones reales. Sí, pero 92% de las veces nos preocupamos en vano. Claro, a mí me preocupa mi país y el destino de mi país. Es un momento crucial en la historia. Y por eso que ha sido mi oración: Señor, danos gobernantes que tú puedes tomar su corazón en tu mano como un río y darle el curso que quieres. Gente que ame a este país y lo quiera bendecir. Gente que tenga los valores y los principios que nosotros perseguimos. Pero mi deber, ¿qué es hacer? ¿Qué hago yo? Orar. Pidiendo al Padre en oración, clamando por eso y pidiendo perdón por los pecados de nuestro país y por los pecados propios, pero también dando a conocer los valores y los principios del reino para que la gente pueda tener una claridad y pueda elegir conforme lo que Dios desea. Pero hay cosas en las que simplemente tenemos que dejarlas en manos de Dios. 92% de las veces nos preocupamos en vano. Pero pastor, aún me sigo preocupando, entonces ¿qué hago? Pablo dijo en Filipenses 4: no se inquieten por, eso es, no se preocupen por, más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con ruego y gratitud, y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Jesús le dijo a Marta, le dijo: solo una cosa es digna de preocupación, y es estar a mis pies. No es fácil, pero es lo que Jesús dice. Busca primero el reino de Dios. En este tiempo que hemos estado creyendo por el sueño del auditorio juntos, porque es juntos, porque es el sueño de Dios, así lo creemos. Yo a veces como que me salgo de este lugar y me vengo a este lugar y como que empiezo a abrumarme. Y yo digo: ay Dios, y donde no seamos capaces. Pero me toca otra vez volverme a enfocar, porque no puedo permitir que me robe ni la paz, ni puedo permitir que me robe el gozo, y mucho menos que nos robe la prioridad, porque la prioridad es honrar a Dios y bendecir las personas. ¿Sabe qué sueño yo con este lugar? ¿Sabe cuál es mi deseo para esta casa? Es porque este es solo el comienzo, pero mi deseo es que cada persona que entra por esa puerta, al sentir el abrazo y cuando nos quiten los tapabocas y pueda ver la sonrisa de esos hermosos voluntarios, desde ahí sienta que entró a su gran familia. Y desde ahí sienta la presencia de Dios. Sienta que es diferente, sienta que es un lugar de paz, de esperanza, de alegría. Se sienta amado y que tenga un encuentro personal con Jesús. Y que ese encuentro lo lleve a nacer de nuevo. Y que como familia de la fe le ayudemos a encontrar su propósito. Que podamos ayudarle a ver los dones y los talentos que Dios ha depositado sobre él y cómo con esos dones y talentos puede servir al Dios que lo creó, donde lo plantó, donde lo lleva. Que pueda entender el privilegio que Dios nos da de ser sus colaboradores en la cosecha.
para ver vidas transformadas y discipuladas, que van a extender el reino de Dios, que puedan entender el privilegio de ser sal de la tierra y luz del mundo con la luz de Jesús, para que al final todos como gran familia, cuando tengamos que presentarnos delante de nuestro Creador, podamos escuchar: mi buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor, hijo, bienvenido a casa, disfruta de la presencia de papá por la eternidad. Ese es mi sueño, y el sueño para esta casa. A propósito, felicitaciones a los 333 que se bautizaron el fin de semana pasado. Un fuerte aplauso para todos ellos. Pedí autorización para contar el testimonio de una dragoneante en la cárcel del IMPEC. Yo no sé si ustedes saben, pero nosotros a través de nuestros líderes tenemos varios programas en la cárcel del IMPEC. Y tenemos en Pedregal, con la gente del IMPEC. Y tenemos encuentros de mujeres y tenemos encuentros de hombres. Y también un programa con las mujeres en embarazo que tienen los niños en la cárcel. Cómo ayudamos con esos niños, porque ellas no pueden salir, para llevarlos al médico. Bueno, hay familias preciosas de acá que están haciendo eso. Y entonces también se ha compartido la palabra con las autoridades, con las personas del IMPE. Y una de las dragoneantes se bautizó hace 8 días acá. Y ella nos permitió contar su testimonio. Y que en el trabajo le dicen: pero a usted ¿qué le pasó? ¿Le lavaron el cerebro? ¿La cambiaron? ¿Qué fue eso? Y ella dice: yo no sé, lo único que yo sé es que estoy feliz porque tuve un encuentro con Jesús, eso cambió mi vida, y ahora yo quiero decirle a todo el mundo que también puede Él cambiar su vida. Entonces, eso es espectacular. Pero necesitamos darle a Dios la prioridad. Necesitamos arreglar el desorden. ¿Y sabe qué va a ocurrir cuando le damos a Dios la prioridad? Él empieza a acomodar todo lo demás. Créeme, Él lo empieza a acomodar. ¿Y sabes qué vas a sentir? Mucho gozo y mucha paz. Porque estás en el orden de Dios. Estás bajo la cobertura de Dios. ¿Por qué estoy recordando esto? Porque a veces parece como: no, pero esto es como muy trillado. Muchas veces obviamos lo obvio. Y sin darnos cuenta, muchas veces perdemos de vista lo más importante. Mateo 13:44, otra vez Jesús: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Versículo 45, además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Jesús es ese tesoro. Jesús es esa perla de gran valor, por lo cual vale arriesgarlo absolutamente todo. Mire, no nos dejemos deslumbrar por brillos artificiales. Iglesia, familia, lo que deslumbra no necesariamente alumbra. La definición de deslumbrar es algo que te impide ver. Y hay muchos brillos artificiales que son baratijas que nos están impidiendo ver la luz genuina y verdadera. Busquemos los tesoros que hay en Dios y su reino. Busquemos lo genuino y no nos dejemos desviar. Yo recuerdo cuando empezó toda la pandemia, estábamos de vacaciones, hermosa, ¿cierto? Pero qué vacaciones, no fueron vacaciones, porque todo el tiempo conectado y todo el tiempo escuchando noticias. Y yo decía: no, eso está muy lejos, eso está en China, eso no va a llegar. Pues cuando llegué solo podíamos predicar a 500 personas y todos estábamos llenos de miedo. Que no se me notara era una cosa, pero estaba igual de paniqueado que todos ustedes. Y a los 8 días ya no eran 500, ya no era nadie, ya todo estaba cerrado. Y nos tocaba transicionar a hacer todo online y no sabíamos. Sabíamos transmitir un servicio, pero decir que íbamos a hacer todo online, nada, yo no sabía dónde tenía que mirar. Y aparecía, por eso no aparecía así, la cámara allá. Pero ¿sabe qué ocurrió? Batimos récord en las conexiones. Escúcheme esto, porque es importante. Porque no solo era una pandemia en el área de la salud, una pandemia de miedo, de incertidumbre, de tantas cosas que había detrás y que hay detrás. Pero al mismo tiempo entendimos la fragilidad de la vida.
Y al mismo tiempo entendimos que muchas de estas cosas son señales de que el rey viene por segunda vez, de que su regreso está cerca. Escúcheme esto. Y por un tiempo fueron conexiones así, pero después empezaron desconexiones. Tanto que mucha gente todavía está desconectada y le cuesta venir a la iglesia. Y esa gente hay que conectarla. ¿Sabe por qué? Porque esa me parece a mí la peor tragedia de esto que estamos viviendo. Porque eso define la eternidad de una persona. Escúcheme bien. Creo que rescatando lo más valioso de esta pandemia es que nos da la oportunidad de entender que la vida es frágil y de entender que Dios tiene que ser la prioridad de mi vida, de mi familia, de mi ciudad y de mi nación. No podemos perder esa oportunidad. Yo creo que Dios nos llama a vivir la vida como si Él regresara hoy mismo. Pero entonces no podemos planear, no podemos soñar, no podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da, sí, pero con Dios y para Dios. A Él sea la gloria. Mire, permítame ilustrar esto de una forma práctica y que nos confrontemos todos en esta mañana, ¿le parece? ¿Qué pasaría si a uno le dicen que tiene una semana de vida? ¿Qué pasaría? Permítame hacerle estas preguntas. ¿Con quién quisiera pasar esa semana? ¿A quién quisiera ver y abrazar? Esas son las personas que importan. Esas son las personas que de verdad te importan. Número 2, ¿qué quisieras decir? Estas son las frases que de verdad importan. Número 3, ¿qué quisieras hacer? ¿Qué no quisieras dejar inconcluso? Eso es lo que de verdad te importa. Ver, decir, hacer. Pero ¿sabes cuál es la mayor pregunta? ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué tener que esperar que algo nos sacuda para entender lo que hay que entender, de qué trata la vida? De Dios, de su reino, de la gente que Él nos ha dado. Mi abuela no conoció al mar y tuve muchas oportunidades para llevarla, pero mi agenda estaba demasiado ocupada, demasiada lista de tareas. Y a mí eso me dio durísimo por un tiempo, porque murió. Yo dejé de hacer muchas cosas que pude hacer. Ya no tengo paz. Dios me ha perdonado y yo me he perdonado. Si miramos esto a la luz de Jesús, cómo Cristo vivió la última semana de su vida, tú puedes llegar a casa y leer desde Juan 13 hasta terminar el Evangelio de Juan. O puedes leer el libro del pastor de los 21 días con Jesús, que es todo el libro del Evangelio de Juan. ¿Con quién pasó Jesús? ¿A quién quería ver abrazar? A la gente que amaba. ¿Qué quería decir? Todas las verdades eternas. Solo yo soy el camino al Padre. Rogó por la unidad. Les dijo: el Espíritu Santo viene, yo no los voy a dejar huérfanos. Él les va a recordar y les va a enseñar lo que es por venir. ¿Qué quería hacer? Lo modeló en Getsemaní cuando se postró en medio del dolor más profundo de su vida y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que quería hacer era su voluntad por encima de sus deseos. Y no dejó nada inconcluso, porque hasta desde la cruz miró a su madre y le dijo al discípulo Juan: cuida de ella. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque su prioridad era el Padre. Y la única forma en que nosotros lo podemos hacer
es que nuestra prioridad sea ese mismo Padre. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Permítame ilustrarlo con un ejemplo. Esto representa su vida. Diga conmigo: mi vida. Y hay que poner a Dios como prioridad, ¿cierto? Ponemos a Dios como prioridad. Y sabe, Dios va a enseñarnos que después de Él, nuestra prioridad es, diga caballero conmigo, mi esposa. Ahora dígalo, mi esposa, con seguridad. Y ahora dígalo, dama, mi esposa. Qué pena desilusionarlos, pero la prioridad no es su mamá. Eso no significa que no honremos los padres, hay que honrarlos toda la vida. Pero en el momento en que vienes a un pacto matrimonial, tu prioridad viene a ser, después de Jesús, tu esposa. Y luego, ¿qué viene? Los hermosos hijos, ¿cierto? Esos hijos que son herencia de Dios, esos hijos que son preciosos. Y hay gente que tiene muchos hijos, ¿cierto? Porque no solamente tenemos hijos naturales, sino que tenemos hijos espirituales. Y luego viene la familia extendida. Y a veces tenemos una familia muy grande, tíos, tenemos primos lejanos, primos 45. Muchas veces se encuentra y dice: yo soy familiar suyo, hijo de quien yo ni sabe. Pero bueno, somos primos. Pero también tenemos dones y talentos con los cuales trabajamos, o hacemos la obra de Dios, o hacemos el ministerio, ¿cierto? Y además tenemos hobbies, ¿o no? Cosas que nos gustan hacer. El café. ¿Sí o no que sí? Y mire qué pasa cuando Dios... No, sostén la mano, por favor. ¿Qué pasa cuando Dios es la prioridad? Todo cabe, hasta otras cosas, ¿cierto? Porque Dios es la prioridad. Y cuando Dios es la prioridad, hay tiempo hasta para el descanso. Nos tomamos un cafecito, ¿cierto que sí? Vea que sí, vea que sí, vea que sí. Porque Dios es ¿qué? La prioridad. Y como Dios es la prioridad, entonces hay una cobertura. Estamos bajo el cuidado, bajo la protección de Dios. Que si buscamos el reino de Dios y su justicia y vivimos una vida justa, Él suple todas las necesidades, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando Dios no es la prioridad, sino solo nuestros sueños son la prioridad, nuestros hobbies son la prioridad? ¿Qué pasa cuando nuestros talentos están por encima de la prioridad que no es Dios? Y aún a veces, listo, nuestros hijos sí caben ahí porque bueno, y la esposa hay que tratar de meterla como sea. Y Dios, ¿dónde está la cobertura? Póngase de pie, por favor. ¿Tiempo para el descanso? Nada, afán. Porque estas cosas, aunque se vean bonitas, son momentáneas. Y porque pueden producir una satisfacción parcial. Pero esto no te va a llenar. Porque solo Cristo, la roca, solo Cristo, solo Él es la plenitud que lo llena todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Levante sus manos y dígale: Cristo Jesús, eres mi plenitud.